Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios, que el Señor nos da siempre la oportunidad de poder llegar a vuestra vida con la palabra viva del Señor, que nos da plena certeza y seguridad para crecer en la vida cristiana a la luz de su verdad, de su palabra. Somos privilegiados el hecho de ser hijos del amado. Somos hijos de Dios por gracia y misericordia. Y Él nos da la oportunidad de poder compartir su revelación, su palabra, las profecías bíblicas que están en las Escrituras, que nos dan, por eso como dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, en la cual haced bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios, las Escrituras, la revelación profética, la cual estamos viviendo en estos tiempos proféticos, el cumplimiento de las Escrituras. Por eso todos los eventos, todos los hechos que están ocurriendo nos están indicando que cada vez está más cerca del evento más maravilloso que va a ocurrir, que la iglesia de Jesucristo se va. En cualquier momento la iglesia de Cristo se va. Y qué bueno que nosotros tenemos esta expectativa, esta esperanza viva, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amamos la venida de Jesús, así como el apóstol Pablo amaba la venida de Jesús. Nosotros también amamos la venida de Jesús. Y por eso estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Dónde pasará la eternidad? Por eso qué importante hemos compartido que debemos perdonar como Jesús nos perdonó. Porque eso está abriendo la puerta de la eternidad, porque vamos a estar con nuestro Señor y todas las cosas que vamos a recibir. Por eso vamos a seguir compartiendo que mientras estemos en el cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, ya sea que estemos en este cuerpo o fuera del cuerpo, debemos agradar al Señor. Y de esa manera estamos listos, preparados para estar con nuestro Señor. Para que cuando Él venga a buscarnos, nosotros estemos preparados. Y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Es una enseñanza hermosa de las Escrituras, la palabra de Dios, sobre los talentos. Como el Señor ilustra las enseñanzas para que nosotros podamos entender y podamos hacer y vivir conforme a su palabra. Por eso vamos a leer en Mateo capítulo 25, desde el verso 14 al 30. Dice la palabra maravillosa del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste.
Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido un talento dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tiene lo que es tuyo. Y respondiendo su amo le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto había dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabra, ¿no? Pero esta es una enseñanza ilustrativa de la palabra del Señor, sin lugar a duda. Sabemos que el Señor Jesús se fue. Está a la diestra del Padre conforme a las Escrituras. Y en esta enseñanza vemos que este hombre dejó sus bienes, repartió sus bienes a sus siervos. Tenemos que saber que el amo es el Señor, el rey es el Señor, el que es el dueño de todos los bienes es el Señor. El Salmo capítulo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Toda la creación, toda la tierra y su plenitud pertenecen al Señor por derecho de creación. Todo lo que en él hay y con todos los que en él viven, o sea, todos los seres vivos, terrestre, marino, volátil, espiritual, todo fue creado por el Señor y por lo tanto le pertenece al Señor y es el amo de todo. Sea cristiano o no cristiano, los rebeldes, toda la creación, todo le pertenece al Señor. Por eso todos tendrán que dar cuenta también delante del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Él es la imagen, Él es la imagen de Dios, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Sea visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, toda la creación pertenece al Señor. Él es el dueño. Por lo tanto, Él ha encargado a su siervo y le ha dado tarea administrativa para que ministre. Serían los mayordomos en este sentido. Podemos decir que todos los cristianos. Voy a enfocar solamente en los cristianos. Todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, los que seguimos a Jesucristo. Somos mayordomos. Eso significa que no somos dueños de nada. El amo es el Señor. Y podemos ver en esta enseñanza ilustrativa que el Señor es muy claro. Dice que el Señor dio a cada uno según su capacidad. Y esto es importante. Dios sabe cuál es tu capacidad, lo que tú puedes dar. Dios nos conoce completamente. Él sabe lo que estoy pensando y aún lo que voy a decir. La palabra no está en mi boca y el Señor la sabe toda. Como dice el Salmo 139, los primeros versículos. Dice que Él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza y no cae ni uno sin que Él no lo sepa. El Señor conoce completamente, te conoce a ti, me conoce a mí.
más de lo que uno mismo se conoce. Por lo tanto, Él sabe lo que tú puedes hacer, lo que puedes lograr. Y por eso, de acuerdo a eso, el Señor también nos da las capacidades, o sea, los talentos o los dones. Todos son dados por Dios para administrar como nuestra propia vida. Todo le pertenece al Señor. Y esto es importante, esta premisa que debemos saber, que Él es el dueño, que es el que tiene todo el control. Y a uno dice que Dios, de acuerdo a su capacidad, cada uno le dio de acuerdo a uno le dio, en otras versiones dice 5 bolsas de plata, fíjense, de dinero. A otro Dios 2 bolsas de plata y a uno, de acuerdo a su capacidad. Fíjense que bueno, hay algunos que tienen el dinero y no llegan a fin de mes. No le alcanza. Imagínense que le puedan cargar para... Hay algunos que no pueden tener dinero porque son compradores compulsivos o jugadores compulsivos. Hay personas que no tienen control. Pero qué importante, el Señor nos ha dado a cada cristiano, por lo menos, nos ha dado una capacidad. Porque Él sabe que nosotros podemos dar, que podemos servir de acuerdo a ese don y a esa capacidad que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que saber por eso que el Señor llamó a cada hijo de Dios, a cada cristiano, con un propósito. Aún desde el vientre de nuestra madre, aún antes de que hayamos sido formados, ya estamos en los planes y propósitos de Dios. Como el profeta Jeremías, que el Señor dijo, antes que naciese, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Todo está en los planes perfectos del Padre. Y en eso Él nos ha dado capacidad a cada uno para que podamos servir, podamos administrar este tiempo que Él nos da aquí en la tierra. Que seamos buenos administradores. Todos los cristianos hemos sido llamados. Hay capacidades que nosotros debemos, por ejemplo, el evangelismo, cómo evangelizar, cómo orar, cómo adorar a Dios. Todos los cristianos debemos hacer. Aunque aún hay cristianos que tienen dones específicos para llevar a cabo también esta misión, ya sea de evangelismo, de adoración y de oración, los intercesores. Cada uno hemos sido llamados con un propósito. La Biblia dice, fíjense lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, dice la palabra del Señor. Pedro capítulo 1, verso 2, dice del verso 9, dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito. Todo cristiano, todo creyente, somos sacerdotes, somos pueblo adquirido, tenemos una identidad, pero con ello también tenemos una responsabilidad. Somos llamados para servir, para anunciar. Es el propósito de Dios que tiene para cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo cristiano, inclusive la gran comisión, dijo el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense, la ordenanza, la palabra, es el propósito que el Señor tiene de llevar a cabo la misión del Señor. O sea, estamos aquí para ser luminares en este mundo, para llevar a cabo el mensaje del Señor Jesús, para que todos tengan la oportunidad y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y aquí en los talentos podemos ver, tenemos que saber que el Rey va a venir en cualquier momento.
El Rey viene, Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Cristo viene y viene por su amada, viene por su iglesia, porque Él la compró por sangre y se entregó a sí mismo por ella, por cada uno de nosotros. Y ese es el amor más extraordinario de Dios, manifestado por toda la humanidad y por todo aquello que hemos recibido al Señor Jesús y le seguimos y anunciamos este mensaje de salvación para que otros también tengan la oportunidad de ser parte del pueblo eterno de Dios y para anunciar, para testificar, para glorificar al Señor, para agradar al Señor. Este es el propósito. Dice, para que seamos conformes a su imagen, que seamos santos. Fíjense, este es el propósito de Dios para cada uno de cada creyente. Así que si tú no sabías cuál es el propósito de Dios para tu vida, yo te digo que en primer lugar Dios quiere que seas santo. En segundo lugar, que sea conforme a la imagen de su Hijo, que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para adorar, para testificar. Todo eso es el propósito de Dios para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros según las capacidades que Él nos ha dado? Él sabe lo que yo puedo, de acuerdo a eso, Él también nos ha dado dones, capacidades, para poder servir al Señor. Y esto es fundamental. Y por eso hemos compartido el tema anterior de la importancia del perdón, porque si no perdonan, todo lo que hagas carece de valor, no puede servir si no hay una reconciliación, si no hay perdón. Tenemos que estar en sintonía, en reconciliación con Dios y también con nuestros hermanos, para que podamos servir al Señor y todo lo que nosotros hagamos sea de bendición. Sabemos que el Rey va a venir en cualquier momento. Después del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que va a ocurrir en cualquier momento, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a rendir cuenta. Como acá dice el hombre, vino y tuvieron que rendir cuenta todos los administradores, todos los siervos, tuvieron que dar cuenta. Qué bueno que el que tuvo 5 talentos o 5 bolsas de dinero, lo administró y ganó otras 5. Y el que tuvo 2 bolsas de dinero, administró y ganó otras 2 bolsas más. Lo que me impacta, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 talentos, lo que dice el Señor Jesús: bien, buen siervo y fiel. Fíjense la calificación del Señor, que dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué fue fiel? Porque cumplió con el Señor, porque permaneció, porque sirvió, porque fue obediente al Señor. Sirvió al Señor. No se quedó, sino que fue diligente. Se esforzó para servir al Señor y lograr. Dicen, entra en el gozo de tu Señor. De la misma manera, la misma expresión para aquel que tuvo 2 talentos y ganó 2 más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque ¿qué vas a recibir más si lo que ya tienes no lo estás aplicando, no estás viviendo conforme a ello? Muchos queremos saber más de Dios, más revelación. Pero si el Señor nos está dando y no estamos haciendo su voluntad, ¿para qué queremos saber más si no lo vamos a practicar? Necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que saber que vamos a rendir cuenta, todos tendrán que dar cuenta. ¿Qué hiciste con los dones que el Señor te ha dado?
como hemos compartido anteriormente, que muchos se alejan de la iglesia por diferentes circunstancias. A veces porque no fueron bien atendidos, a veces por crítica, otros por decisiones, por contiendas, por desacuerdo, otros porque no le dan lugar a poder ministrar o ejercer las capacidades que el Señor le ha dado. Fíjense, un montón de motivos por el cual hay cristianos que no están haciendo y llevando a cabo las capacidades que el Señor le ha dado para servir a la iglesia, porque la finalidad es siempre edificar a la iglesia. Y si está fuera de la iglesia, no está sirviendo. Si está fuera de la iglesia, no está obedeciendo al Señor, no está siendo fiel. Tiene que estar unido a la iglesia y desarrollar las capacidades que el Señor te ha dado, sirviendo de acuerdo a ello. Porque cada uno vamos a dar cuenta. ¿Qué hiciste con las capacidades que el Señor te ha dado? Fíjense, hay muchos cristianos que lamentablemente no saben ni las capacidades que el Señor le ha dado. Muchos no se preocupan por saber la voluntad de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Hay personas que solamente van y se sientan y luego se van a su casa y al fin de semana vuelven y es una rutina de ir, cumplir y volver y estar sentados solamente sin hacer nada. Dios nos llamó, tenemos que saber que Dios nos llamó y eso significa propósito, significa para servir. Dice, cada uno, dice, conforme al don que ha recibido, ministrelos a los otros conforme a la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro capítulo 4, verso 10. Administrar. Pero si no estamos en buena relación con el Señor y en buena relación entre los hermanos, no estamos sirviendo en la iglesia, por supuesto, no podemos ejercer las capacidades que el Señor nos ha dado. Necesitamos volver a Dios, pedir perdón y comenzar a servir al Señor para que podamos alegrar el corazón del Señor. Y cuando Él nos llame a dar cuenta, qué bueno sería cuando Dios te llame a ti, cuando me llame a mí, que pueda decir, Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno cuando diga, buen siervo y fiel. Qué bueno escuchar que Jesús te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No te parece que sería algo hermoso escuchar al Señor que te diga de esta manera y entrar al gozo de nuestro Señor? Pero ¿qué pasaba con el que recibió uno? Podemos ver que este desconocía totalmente al amo, porque dice que era un hombre duro y que recoge donde no sembró, donde no esparció. Y tuve miedo. ¿Qué está hablando? El miedo está hablando del pecado, que no conoce al Señor. Lamentablemente el último de los siervos está hablando de la persona que no produjo fruto. Podemos decir que nunca fue cristiano. Dice que fue y enterró el talento, porque tuvo miedo. Y qué lamentable lo que el Señor dijo. Siervo malo y perezoso, negligente. Perezoso porque él no hizo lo que tenía que hacer.
Y después no sabemos todo lo que se le fue quitado, lo poco que tenía, y el que tuvo 10 tuvo más. Porque el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por lo tanto, yo quiero agradar al Señor para que pueda recibir más del Señor. Amén. Si eres fiel al Señor, si permaneces fiel al Señor, ¿qué significa fiel? Significa que estás obedeciendo al Señor, que estás haciendo la voluntad del Señor, que estás llevando a cabo el propósito por el cual el Señor te haya llamado. Dios te va a dar más posibilidades y tendrá mucho más. Y el privilegio de agradar al Señor. Y después hablaremos de las recompensas que tienen todos los que aman y sirven al Señor. Esta es la enseñanza que quería compartir. Dios espera que cada hijo de Dios sea un buen hijo de Dios, que sea fiel, de tal manera que lo que el Señor nos ha dado para hacer, lo podamos hacer con gozo y alegría en nuestro corazón. Que sea un privilegio poder servir al Señor, que no sea una carga, un peso, que yo voy a cumplir algo, no. Debe ser un privilegio, debe ser un gozo poder hacerlo. Porque de esta manera agradas al Señor. Si yo mismo, por ejemplo, pido a mi hija que haga algo y veo que no está haciendo de buena manera, yo prefiero hacerlo yo. Así que se imagina, yo quiero agradar al Señor, servirlo y hacerlo con alegría, con gozo. Y si tú no tienes a Cristo, yo quiero que puedas recibir al Señor Jesús y que puedas ser un siervo fiel al Señor y que pueda obedecer al Señor. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, yo también quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a la iglesia en este tiempo, Señor. Que tú les sostengas, que tú las bendigas, que tú estés obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando en su vida, Señor, para que puedan entender este tiempo y aprovechar este tiempo, Señor, de hacer lo que tú quieres que hagamos, que podamos alegrar tu corazón, Señor, como hijos amados. Y yo te alabo, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.